Buenas tardes, mis compañeras Alison, Alejandra, Tracy, Rocío, Daniela y mi persona hablaremos sobre tomografía computarizada para evaluación de patologías pulmonares. La tomografía computarizada es el método que nos puede ayudar a brindar la mayoría de información al evaluar las patologías del tórax. Brinda mayor información sobre el conjunto del tórax, evaluando simultáneamente los pulmones, la pleura, el mediastino y las paredes torácicas. Los cortes tomográficos evitan las superposiciones de las radiografías. La tomografía de alta resolución está indicada en el diagnóstico de efisema, la bronquiectasias y las enfermedades difusas pulmonares como la fibrosis pulmonar y neumonitis. El pulmón tiene una atenuación aproximadamente de menos 700 a menos 900 unidades Hounsfield, que nos ayudan a la opacidad para poder encontrar nódulos localizados, consolidaciones, que son las opacidades que se dan en la parénquima, que oscurecen los vasos y los bronquios, y también imágenes de vidrio delustrado o esmerilado, que son opacidades en las vías aéreas y vasos. La tomografía computarizada presenta dos tipos de distribuciones. La craneocaudal, que nos ayuda a diagnosticar algunas enfermedades en el árbol bronquial, y la central periférica, en la que podemos diagnosticar infartos pulmonares, émbolos o aspiraciones. A continuación, vamos a explicar algunas de las patologías pulmonares. El adenocarcinoma pulmonar se dice que es un tumor predominantemente lipídico con un componente invasivo no superior a 0.5 centímetros. Su localización es preferentemente periférica y en lóbulos superiores, además de que suele dar metástasis precozmente. Algo importante que recalcar es que esta patología no presenta asociación con el tabaquismo. También es importante mencionar que actualmente el adenocarcinoma se clasifica en adenocarcinomas mínimamente invasivos y en lesiones preinvasivas, las cuales se subclasifican en hiperplasia adenomatosa atípica y en adenocarcinoma in situ. Entonces, a continuación mi compañera les va a hablar un poco sobre lo que trata cada una de estas clasificaciones que acabo de mencionar. En la clasificación tenemos lesiones preinvasivas, tenemos la hiperplasia adematosa típica, que es una rara enfermedad no cancerosa. En un TAC se puede ver en cortes finos y se debe ver de menos 1 centímetro y su diámetro máximo debe ser de menos 5 milímetros. También debe tener bordes definidos. Las características de TAC más frecuentes deben de ser áreas homogéneas de vidrio esmerilado, que debe haber una opacidad focal por el aumento de densidad del parenquima pulmonar, y broncograma aéreo que presenta líquido o tejidos blandos en zona bronquial, que es donde se supone que debe haber aire. En la imagen podemos ver un nódulo de opacidad y un vidrio esmerilado de 6 milímetros. La segunda es adenocarcinoma in situ, que se refiere a cuando solo se encuentra en la capa superior y no se ha extendido. En TAC se puede apreciar con un tamaño menor o igual a 3 centímetros la lesión de vidrio esmerilado, y las células neoplásicas que recubren las paredes alveolares no deben invadir la estroma pulmonar mifibroblástico. En la imagen se ve una lesión nodular no sólida de 1 centímetro en un lóbulo superior del pulmón derecho. Otra de las clasificaciones es mínimamente invasivo, que no afecta al pulmón completamente, solo ciertas áreas. Tiene una lesión de hasta 3.0 centímetros de diámetro, habitualmente de opacidad en vidrio esmerilado y con un componente invasivo sólido, con un diámetro de hasta 5.0 milímetros. La invasión solo afecta al estroma pulmonar sin comprometer vasos sanguíneos, linfáticos ni pleura. De haberla, el tumor pasa a ser invasivo. En la imagen se muestra una lesión periférica parcialmente sólida en el lóbulo superior izquierdo, no mayor de 2.0 centímetros de diámetro. El componente tiene una extensión aproximada ligeramente superior de 5.0 milímetros.
La bronquiectasia, ¿qué es? Bueno, son dilataciones anormales y permanentes de los bronquios. Estas pueden ser de dos tipos: focales, que es cuando afectan a bronquios que airean una región limitada del parénquima pulmonar, o difusas, que es cuando afectan a bronquios en una distribución más amplia. Los componentes estructurales normales de la pared, tales como el cartílago, el músculo y el tejido elástico, se destruyen y pueden ser reemplazados por tejido fibroso. Como consecuencia de la inflamación, aumenta la vascularización de la pared bronquial. Como pueden observar en las imágenes, estos se identifican por su aspecto en doble vía o en anillo de sello. A diferencia de los bronquios normales, se van ramificando y afilando hacia la periferia, y se puede ver cómo las áreas del pulmón, en el pulmón hay áreas dilatadas y cambios quísticos. La bronquitis respiratoria afecta en su mayoría a los fumadores que consumen más de 30 paquetes de cigarrillo al año, entre las edades de 30 y 40 años. Se presenta de manera asintomática, con o sin síntomas leves que incluyen disnea y tos, pero también puede observarse disnea severa o hipoxemia. Incluye opacidades centrolobulares, micronodulares, áreas de aumento de la atenuación en vidrio esmerilado y engrosamiento de las paredes bronquiales que predominan en los lóbulos superficiales. En la imagen vemos una tomografía de tórax con cortes axiales con ventana pulmonar de un hombre de 67 años. Es la imagen del margen inferior izquierdo. Derecho, perdón, de 67 años, con una enfermedad asociada al pulmonar intersticial. Muestra opacidades y áreas de aumento de la atenuación en vidrio esmerilado. En la otra, en la superior, es un corte coronal con ventana pulmonar de un paciente con bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial. Identifica pulmonar intersticial, identifica engrosamiento de las paredes bronquiales que predominan en los lóbulos superiores. El carcinoma pulmonar es una de las principales muertes relacionadas al cáncer. Alrededor de un 85% de los casos son relacionados con personas que fuman. Este presenta síntomas como tos, malestar o dolor en el tórax, pérdida de peso y con menor frecuencia hemoptisis, que es la salida de sangre o de esputo de los pulmones. El diagnóstico se da por medio de radiografías de tórax, exploraciones de TAC y se confirma con una biopsia. Este presenta estadios en los que el primero es donde el tumor primario se acerca al mediastino. El estadio número 2, en el que el tumor primario comienza a afectar nódulos linfáticos. En el número 3, va afectando los nódulos linfáticos y produciendo metástasis. Y en el número 4 es cuando va atacado todo el pulmón y se va a expandir a otros lugares como el hígado o el hueso. El carcinoma broncogénico se dice que es uno de los tumores malignos más frecuentes y el que causa más mortalidad. Tiene bordes irregulares que pueden extender al pulmón vecino y hasta la pleura. Además, es importante mencionar que el carcinoma broncogénico en TAC nos permite conocer la extensión del tumor y su estadificación, lo cual es de gran importancia para lo que es elegir un tratamiento adecuado. También nos permite lo que es visualizar metástasis ciliares o mediastínicas, invasión del mediastino y pared torácica. También lo que son las metástasis en el propio pulmón, en el contralateral y lesiones secundarias en otros órganos. En estas imágenes podemos observar lo que es una presencia del carcinoma broncogénico. Podemos ver que tiene paredes irregulares y heterogéneo, localizado en diferentes partes del pulmón, ¿verdad? Tanto como lo que es en el lóbulo superior izquierdo, como en el lóbulo inferior izquierdo, también lo que es en el lóbulo superior derecho.
Las manifestaciones radiográficas del carcinoma broncogénico se debe ver, el tumor se necrosa y se transforma en cavidad. Los que se originan en los bronquios principales comienzan a generar una obstrucción o aumento del lirio pulmonar. Se puede ver un síndrome de Pancoast, que son los signos o síntomas al afectar las raíces nerviosas que son provocados por la presencia de un tumor en el vértice pulmonar, ensanchamiento del mediastino y derrame pleural, que es la acumulación de líquido. Tenemos el carcinoma de células escamosas, que son lesiones premalignas. En la mayoría del tiempo suelen manifestarse como lesiones invasivas. Las lesiones premalignas son la displasia escamosa y el carcinoma escamoso in situ, de localización preferentemente central, originándose en bronquios principales lobares o segmentarios. Suele manifestarse como lesión endobronquial, obstrucción bronquial, infiltración de pared bronquial e invasión local. Da metástasis más tardías. Frecuentemente provoca atelectasia o bien neumonía obstructiva. Además, tiene relación con el tabaquismo. En las imágenes tenemos cáncer de células escamosas en bronquio lobar inferior derecho con neumonía obstructiva asociada. En la imagen A se observa un tumor que ocupa el lumen del bronquio lobar inferior y en la B se evidencia el compromiso parenquimatoso obstructivo. El efisema es una ruptura de las paredes alveolares. A continuación, mi compañera Daniela va a explicar los diferentes tipos. Ok, dentro de los tipos de enfisema tenemos el panlobulillar, que se ubica en los lóbulos inferiores y se relaciona con bronquitis crónica. Como pueden ver en la parte superior, vemos una imagen de enfisema panlobulillar. Ahí podemos ver los lobulillos afectados. El centrolobulillar, que se ubica en los lóbulos superiores y como el anterior, está relacionado también con bronquitis crónica. También tenemos una imagen de ese tipo de enfisema, que pueden verlo en la parte de abajo a su izquierda. Se puede ver que hay una presencia de bulas y que hay engrosamiento de los lobulillos. El paraseptal, que predomina en zonas subpleurales, está relacionado con bulas y neumotórax espontáneo. En la parte inferior también tenemos una imagen del enfisema paraseptal, que como ven puede generar neumotórax, y igualmente con señalizado con las flechas vemos bulas también. Y el paracicatrizal, que se ubica cerca de cicatrices, se asocia a silicosis y neumoconiosis. Con el progreso de la enfermedad se pueden mostrar transparencias, reducción del número de vasos sanguíneos y bulas. Se pueden ver cavidades redondeadas, paredes finas y contenido aéreo. Hablando un poco de la fibrosis pulmonar, es una de las enfermedades más frecuentes por el tabaquismo y vinculada a la alta mortalidad. En esta patología se muestra un patrón histológico de neumonía intersticial asociada a enfermedades sistemáticas o exposiciones ocupacionales. Es muy común que se manifieste en hombres de entre 60 y 70 años y puede presentar síntomas como tos seca, disnea progresiva y fatiga. En la imagen se puede observar en la primera un corte axial, en la segunda un corte coronal y en la tercera un corte sagital, en la que se evidencia el engrosamiento del intersticio lobulillar y en ambos campos pulmonares. Además, áreas quísticas y múltiples bronquiectasias. Lo que es la fibrosis pulmonar asociada a enfisema consiste en una patología debido al humo del tabaco y es un síndrome definido recientemente en el que coexisten en un mismo individuo el enfisema en los lóbulos superiores y la fibrosis pulmonar idiopática en lóbulos inferiores. La prevalencia de hipertensión pulmonar es elevada y representa la principal condición que determina el pronóstico, puesto que su presencia empeora.
en lo que es la primera imagen, en la A, podemos ver la presencia de un enfisema paraseptal y bulas subpleurales en lo que señala las cabezas de las flechas y un enfisema centrolobulillar en ambos lóbulos superiores, en lo que sería la flecha. En la imagen B podemos ver lo que es una afectación intersticial reticular con un engrosamiento intralobulillar e imágenes de panalización subpleural y bronquiectasia de tracción, sería lo que son las cabezas de flecha negra. En la imagen C se puede observar lo que es una afectación intersticial reticular en el lóbulo medio y en el lóbulo inferior derecho. También vemos lo que es un engrosamiento de septos interlobulillares. Vemos una panalización subpleural y también vemos bronquiectasias por tracción. En la imagen D podemos observar lo que es una reconstrucción coronal a nivel de regiones posteriores de lo que son ambos pulmones. Vemos lo que es un enfisema paraseptal bilateral, lo que serían las cabezas de flecha blancas, y también podemos observar lo que es una afectación intersticial reticular y una panalización en el lóbulo inferior derecho. En lo que son las imágenes de abajo, podemos observar un corte coronal en lo que es la imagen A, y en la imagen B vemos lo que es un corte sagital. Estas pertenecen a un hombre de 48 años de edad que presenta fibrosis pulmonar y revela un enfisema centrolobulillar y paraseptal con predominio en lóbulos superiores, sería en lo que son las flechas negras. Y asociado a imágenes reticulares subpleurales posterobasales, que son las flechas blancas, y esto corresponde a áreas de fibrosis pulmonar idiopática. Los histocitos de Langerhans se da comúnmente en adultos jóvenes fumadores que pueden presentar tos y disnea. En un TAC se pueden ver como nódulos entre 1 a 10 milímetros de diámetro. En una enfermedad avanzada se ven infiltrados los retículos nodulares bilaterales. Esto afecta posible encontrar infiltrados reticulonodulares bilaterales, principalmente en los campos pulmonares medios y superiores, respetando las bases pulmonares. En los casos típicos se puede evidenciar un patrón nodular predominante en las primeras fases de la enfermedad. Y en la fase posterior, que es la más frecuente, se predenomina un patrón quístico y se presenta un quiste menor de 20 milímetros de diámetro y con una pared típicamente fina de 1 milímetro de grosor o incluso menos, con formas variables, irregulares y algunas bizarras. En la primera imagen, en la imagen A, se ve un corte axial de tórax y se encuentran los lóbulos inferiores respetados. En la imagen B, la flecha negra, se ven múltiples imágenes reticulonodulares y en la flecha blanca se pueden ver los lóbulos superiores y medios con formaciones quísticas de formas irregulares y paredes finas. Estas dos imágenes son de una mujer de 61 años de edad con histocitos de Langerhans. Tenemos la metástasis pulmonar, que son tumores malignos que se desarrollan en otros sitios del cuerpo, y el pulmón se encuentra en los órganos más afectados por metástasis. El pulmón es el órgano más afectado por metástasis por neoplasias originadas en zonas del cuerpo. El TAC puede detectarlas con 1 o 2 milímetros de diámetro por medio de cortes finos de alta resolución. El diagnóstico de metástasis pulmonar se confirma mediante la biopsia. En esta imagen podemos observar la gran cantidad de nódulos que tienen estos pulmones y que se pueden expandir a otras partes del cuerpo. La neumonía es una infección causada por un virus o una bacteria. La neumonía es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Los sacos aéreos se pueden llenar de líquido o de pus. La neumonía puede variar en gravedad desde suave a potencialmente mortal. Es más grave en bebés y niños pequeños, personas mayores a 65 años y personas con problemas de salud.
Para poder hacer un diagnóstico de neumonía en TAC, son necesarios los diferentes tipos de infecciones pulmonares, como los son micronódulos, engrosamiento del intersticio intralobular, engrosamiento de la pared bronquial o bronquio lobar. En la imagen se muestra que es un corte axial de TAC de tórax en ventana de pulmón del mismo paciente, en el que se identifica el extenso infiltrado, además de opacidades en vidrio deslustrado en el parénquima pulmonar adyacente. Entre los tipos de infecciones pulmonares tenemos el patrón en mosaico, que es causado por la hipoventilación del alvéolo distal por obstrucción bronquiolar, que conlleva una vasoconstricción secundaria, observada como áreas de atenuación disminuida que coinciden con segmentos del parénquima pulmonar, como pueden observar en la imagen de arriba a su derecha, pueden ver que ahí podemos observar un patrón en mosaico. La opacidad en vidrio deslustrado, que es como resultado del engrosamiento del intersticio junto a ocupación parcial del espacio aéreo. La segunda imagen nos muestra la opacidad de vidrio deslustrado. Ahí lo podemos observar. El engrosamiento del intersticio, micronódulos y el engrosamiento de la pared bronquial o bronquiolar, que en las imágenes que contienen las flechas podemos ver micronódulos y engrosamiento del intersticio intralobular. El COVID-19 se dice que es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no había sido detectado en humanos hasta la fecha. Este virus causa una enfermedad respiratoria como la gripe o influenza, con diversos síntomas como por ejemplo tos y fiebre. En casos graves se puede producir una neumonía, recordando que la neumonía, ¿verdad?, es una inflamación de los pulmones causada por una infección de un virus o una bacteria. Se dice que para visualizar esta patología en estudios de TAC es necesario saber los siguientes patrones. El patrón por TAC más frecuente encontrado en la neumonía por COVID-19 es una combinación de vidrio deslustrado, también engrosamiento septal y consolidación alveolar por este mismo orden de frecuencia y de distribución periférica y en segmentos posteriores. También se ve una afectación bilateral y multilobar. Lo que es la presencia de esa consolidación alveolar podría ser un signo de un mal pronóstico y progreso de la neumonía por COVID-19. Como podemos observar en estas imágenes, ¿verdad? Donde podemos ver que ambos pulmones, podemos ver el efecto de vidrio deslustrado, podemos ver lo que son los septos bastante engrosados y podemos apreciar tanto el pulmón derecho como en el izquierdo lo que son opacidades ventriculares. Muchas gracias. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado.